Hola, buenas tardes. Casi que no me puedo conectar, estaba la señal bajita, pero bueno, acá estoy. Hoy estamos aquí con un invitado súper especial que también ya lo tuvimos una vez. Hola. Bueno, pensé que no me estaban escuchando. Hola, Majo. Que es Ricardo Campuzano. Ricky es amigo nuestro, nos acompaña también en muchas cosas de Enverdeciendo, y entre los dos estamos empezando a trabajar de la mano con varias sorpresas que en algún momento les vamos a contar. Ricky estudió muchísimo tiempo medicina, por cosas de la vida pues no terminó medicina, por un propósito y como vocación que encontró de pronto como acompañada mejor en otras ramas. Estudia antropología y es un botánico empedernido y apasionado. Y a partir de esto es un investigador increíble de plantas y de la relación de las plantas y humanos. Entonces por eso lo invitamos esta vez. Vamos a hablar de las plantas en la alimentación y en los tipos de dietas. Como yo no soy experta en eso, aunque obviamente el tema de la alimentación me interesa muchísimo, por eso lo invitamos a él. Yo voy a hacer como mis aportes desde mi experiencia personal, desde lo que aplico, nunca sesgándome con absolutamente nada, porque nunca me ha gustado como seguir rígidamente o al pie de la letra ciertas cosas. Ni movimientos, ni religiones, ni absolutamente nada, porque creo que el mundo está lleno de posibilidades. Entonces voy a dar como mi opinión muy desde mi punto y desde lo que yo practico en cuanto a alimentación, y pues obviamente comparto con mi familia y con las personas que me rodean, pero Ricky ya sí a nivel técnico y como más investigativo nos va a hablar. Entonces, Ricky, ya te voy a enviar la invitación para que empecemos entonces a hablar del tema. A los que en ese momento se conectaron. Yo estoy acá con un poquito de calor porque en Río Negro está haciendo un solazo que no se imaginan, un día divino. Hola, Ricky. Hola. Hola, hola a ¿Cómo todos, estás? ¿cómo están? Muy bien, Caro, ¿cómo vamos? Espérame, yo Bien, cuadro la cámara que la distancia no dio como estaba cuadrada. sí, se ve muy cerquita. Yo creo que está un poco Ah, cerquita. Vamos a retirarnos un poquito para que todos nos vean en mejor plano. ajá, exactamente. Listo. Bueno, Bueno, bienvenido listo. otra vez a este espacio. Me encanta compartir una segunda charla contigo. Listo, Caro, muchas gracias a vos, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias por compartir esta pasión por las plantas, por generar conciencia y por despertar, porque en eso estamos, despertando un paradigma que estaba dormido, que teníamos olvidado y estábamos pues desconectados y desviados de lo que debe ser, y ya estamos en un punto que la amenaza como especie nos hace retomar el camino. Exactamente, ese llamado como que lo sentíamos, todos lo tenemos, ¿cierto? Porque todos tenemos ese llamadito y esa lucecita adentro, pero obviamente algunos veníamos caminando como más seriamente o más a conciencia en esto, pero yo creo que ya el llamado es urgente a todos. Entonces el tema del bienestar empieza por uno, en su recorrido y en su camino empieza obviamente uno tomando responsabilidad con uno mismo, luego compartiéndolo como a su entorno más cercano, pero es una obligación en este momento la transferencia de conocimiento hacia la conciencia, el bienestar y un mejor vivir, ¿cierto? Por nosotros y por todos. Entonces, bueno, hoy es el tema de la alimentación. Cuéntanos entonces, Ricky, ¿qué tienes para decirnos hoy, para compartirnos? Ajá. Bueno, entonces, a ver, empezamos porque en la actualidad, a causa de que pues, las patologías están aumentando de una manera exponencial, no es que se diagnostiquen más como aducen algunos epidemiólogos, sino que simplemente el ser humano, por todos los problemas medioambientales que está causando, en realidad sí estamos enfermándonos más, estamos presentando patologías mucho más graves cada día. Ante eso, y ante que el sistema de salud no está pudiendo cubrir todo eso, las personas como método de supervivencia, porque siempre hemos tenido como primera instancia la supervivencia, así como todas las especies en este planeta,
Entonces, estamos recurriendo pues a volver a las raíces, a buscar soluciones alternativas que tal vez los sistemas establecidos no nos están brindando. Entonces, bueno, una de esas vertientes es la vertiente de las dietas. Mucha gente está haciendo dietas de todo tipo para reducir de peso, que para reducir la ansiedad, que para mejorar su sistema inmunológico, para reducir sus lípidos, para reducir su azúcar en sangre, y así sucesivamente miles de problemas. Esas dietas como tal, pues si las vemos desde un punto de vista holístico, teniendo tanto en cuenta la medicina occidental como también las medicinas orientales y haciendo un matrimonio, no sesgándonos entre una y otra, sino teniendo en cuenta las bases fundamentales, entonces encontramos que tal vez por algunos argumentos de peso de la medicina occidental, algunas de esas dietas no sean tan recomendables, así las hagan parecer de esa manera. Mientras que otras dietas que los médicos como tal pues no ven mucho beneficio en ello, en realidad sí reportan unos beneficios bien grandes. Entonces es como de analizar desde todos los puntos de vista estas dietas que están de moda actualmente y cómo se están manejando las personas. Es importante que las personas se empoderen de su alimentación, a pesar de que, bueno, existen los profesionales como nutricionistas y médicos, no es sostenible, lastimosamente no todo el mundo tiene acceso a un nutricionista, nadie tiene acceso pues como a todos los especialistas que requerimos actualmente con todas las patologías. ¿Y qué pasa? Que viendo desde la parte científica y pues eliminando pues como el recelo del sistema, la verdad es que muchas de las cosas se pueden aplicar desde las mismas personas sin la necesidad de intervención de un profesional. Entonces, bueno, empezamos, por ejemplo, con lo que sería la dieta keto. La dieta keto o la dieta ceto, que es como una de las que está más en boga actualmente, está hablando muchas personas de eso, y la están vendiendo como una panacea. En realidad, pues no es tan panacea, sí tiene unos beneficios enormes en ciertas patologías, pero como tal, como rompe con el metabolismo normal de carbohidratos y lípidos que tenemos en nuestro cuerpo, puede generar unos efectos secundarios bastante desagradables e indeseados en muchas personas. Entonces, en realidad, no es tan recomendable como hacer la keto a ojos cerrados, sino simplemente analizar si de verdad te puedes beneficiar de ella. ¿En qué consiste la dieta keto? La dieta keto lo que aduce es que la dieta se debe reducir a su más mínima expresión el consumo de carbohidratos, es decir, harinas, azúcares, etcétera, y reemplazar todo por grasas. ¿Qué es lo que pasa? En nuestro organismo hay dos fuentes de energía principal. Está la glucosa, por un lado, que es como la gasolina de más rápido octanaje, que se quema más rápido, por decirlo de una manera, y que está más biodisponible, porque es una molécula muy sencilla. Y están los lípidos, que están guardados en nuestros tejidos, y al estar guardados en nuestros tejidos requieren una biotransformación llamada lipólisis para poder generar energía a partir de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya los lípidos y los carbohidratos han sido quemados, digámoslo de esa manera, o consumidos dentro del organismo, se recurre al consumo de las proteínas musculares, proteínas viscerales, contenidas en los órganos. Esto, como tal, tiene ciertas consecuencias. Entonces, vamos por partes desde el principio. A lo que sería entonces reducir los carbohidratos en la dieta. El reducir los carbohidratos en la dieta nos da unos beneficios extraordinarios en lo que es que el nivel de insulina baja y por lo tanto el nivel de retención de lípidos y el nivel de retención de carbohidratos en las células es menor. Se genera glucólisis, es decir, todos los carbohidratos de los músculos salen al torrente sanguíneo y por lo tanto se logra una detoxificación del hígado, de los músculos, de muchas cosas que facilita pues la curación de ciertas patologías. ¿Por qué? Porque muchos de los tóxicos que salen junto con el metabolismo de carbohidratos pueden disminuir ciertos radicales libres y cosas similares que pueden pues tener efecto deleterio en el organismo. Fuera de eso, con la reducción de la insulina, pues hay los beneficios obvios, que es que, por ejemplo, las personas que tienen una resistencia periférica a la insulina, o es decir, pues una diabetes de tipo 2, pueden beneficiarse de esto, ya que sus niveles de insulina bajan y sus células
empiezan a tomar los carbohidratos, porque son obligadas, ya que como la escasez de carbohidratos en la dieta es tan grande, empiezan a modificar su patrón en el consumo de carbohidratos. Entonces aumentan su captación de insulina y por lo tanto la captación de carbohidratos al interior de la célula. Además de ello, entonces pasamos a lo que son los lípidos. Los lípidos como tal son una forma de energía más concentrada que necesita pues un proceso más complicado. ¿Y qué pasa? Que cuando se liberan en forma de cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos pues ejercen cierta detoxificación a nivel renal porque los riñones trabajan más rápido, entonces sí hay ciertas detoxificaciones en el cuerpo, pero cuando se acumulan en gran cantidad en el cuerpo pueden ser mortales. De hecho, la cetoacidosis diabética es por la hiperproducción de cuerpos cetónicos en el organismo que pueden producir efectos bien deleterios. Ricky, bueno, ahí alcé la mano, no así para que parara, sino como levantar el dedo. Yo quiero preguntarte una cosa ahí, porque obviamente puede ser como mucha información para muchos, ¿cierto? Pues algunos lo tendrán muy claro, pero para otros puede ser como un poco abrumador. Entonces yo quiero preguntarte algo. Bueno, dos cosas. Uno, quisiera que después de esto, obviamente, nos pudiéramos decir como puntualmente, dentro de toda la cantidad de personas que pueden beneficiarse con este tipo de dieta, como las, pongamos como varias personas de pronto con condiciones tales que puedan beneficiarse, ¿cierto? Como para hacer un resumen de a quiénes les puede beneficiar. Y otro, esta parte que estás tocando, este último punto, quiero que nos cuentes un poquitico esto relacionado con los ayunos intermitentes, porque Listo, perfecto. tengo entendido como que el efecto de un ayuno obviamente empieza por eso que estás hablando. El Exactamente. beneficio. Uh-huh. Bueno, a ver, ¿quiénes se benefician en realidad de una dieta keto? Principalmente pacientes con cáncer y diabetes, son los grandes beneficiados. Uh-huh. De resto, pues, para lo que es, por ejemplo, la reducción de peso o las dietas fitness, en realidad no es tan adecuado. Uh-huh. No es tan adecuado porque suspende el consumo de nutrientes que son esenciales para el cuerpo y que durante un entrenamiento, de hecho, se necesitan más que lo normal. Entonces, como tal, sería deleterio para este tipo de personas. Uh-huh. Entonces, bueno, con respecto a los ayunos intermitentes, y de resto, pues no hay beneficio. El resto de patologías no se benefician de esto. La dieta keto, de hecho, por ejemplo, en personas con el colesterol, los triglicéridos altos, puede ser antes contraproducente. Entonces, no se recomienda. Solo diabetes, cáncer, básicamente. Bueno, lo que es el ayuno intermitente, pues debemos saber, fue premio Nobel hace poco el premio Nobel de Medicina se lo ganó, bueno, no recuerdo el nombre del científico, pero es un estudioso que básicamente desarrolló un esquema alimentario basado en dos periodos que consisten en ayunar, o sea, no ingerir ningún tipo de alimento, durante 18 horas y tener un periodo de 6 horas donde se puede ingerir cualquier alimento. Mientras que otros lo hacen desde un periodo de 20 horas y 4 en donde, de 20 horas de ayuno y 4 donde sí pueden ingerir alimentos. Como tal, ¿qué es lo que pasa? Esto del ayuno intermitente está muy relacionado con la dieta cetogénica. ¿Por qué? Porque como se reduce la resistencia a la insulina y la producción de insulina por la baja ingesta calórica, entonces las células responden de una manera que se regeneran. Lo que dio el estudio como tal es que hace que las células se detoxifiquen a su máxima expresión, que al quemar todos los carbohidratos saquen estas toxinas de las que hablaba durante la dieta que estaba hablándoles, es lo mismo. Entonces saca todas las toxinas de la célula al quemar todo su potencial pues, calórico. Y esto lleva a que la detoxificación sea pues milagrosa para, como estaba diciendo, cáncer, por ejemplo, pacientes con cáncer se benefician de estos ayunos, pacientes con diabetes también porque logran reducir su resistencia a la insulina. Y también pues muchas personas, por ejemplo hasta los fitness, en algunas formas pueden beneficiarse, pero ¿en qué manera? En que tienen que hacerlos por ciclos, no es que vayan a vivir en un ayuno intermitente
sino que como tal el ayuno hace parte de nuestra historia biológica, entonces nuestro cuerpo tiene mecanismos para responder a él de una manera muy adecuada y de hecho aprovechar para detoxificarse. Ya en la dieta paleo, de las que le voy a hablar, ahí van a entender todo, que de hecho esa es la dieta que yo más sigo, que me parece pues perfecta y que incluye de hecho los pequeños elementos de la dieta keto, del ayuno intermitente, de la dieta paleo, que no es paleo, porque ya haremos la aclaración entre la verdadera dieta paleo y la que está de moda. Entonces, el ayuno intermitente como tal es súper benéfico. Casi que cualquier persona, cualquier ser humano Ricky, se te está cortando un poco. ¿Cómo lo aplicaría? Hola. Espérame. Ricky. Hola, ya. No sé, Ya volvió. no sé si es mi señal o es la tuya. Quiero que que los que nos están viendo nos cuenten de pronto si te ven bien, porque yo te veo muy intermitente. Hola. ¿Cuál señal se da? Hola de Caro. No, se te escucha cortado. En este momento se paró. ¿Cuál señal? Necesitamos un comentario. ¿Cuál es la señal que se está dañando? Es la de Ricardo. Aquí dice. Listo, ya les. Córrete del lugar de pronto. Ajá. Bueno. Ricky, acá nos tienen una pregunta. El Basiger que me encanta ayudarte por acá también. Bueno, aquí estoy al lado del Wi-Fi. Bueno. A ver. Bueno, creo que ahí sí te vemos bien. Listo. Bueno. 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 Cuéntenos si dejamos entonces quieta la cámara, porque si no nos mareamos todos. Listo, ahí sí. Yo te veo bien. Ahora fue mi celular. En un momento que se me cayó de donde lo tenía en el pedestal. Este tema definitivamente no era que tenía un pedestal ahí, un trípode y se me cayó. Bueno, estaba preguntando Selva Siger. Espérame para evitar el movimiento en la cámara. Espérame, yo traigo el trípode y la luz, por favor. Espérame un momento. Bueno, perfecto. Bueno, hasta donde yo sé, el tema del agua en el ayuno intermitente es permitido, ¿cierto? Inclusive conozco muchas personas también que lo hacen inclusive con caldos, pero pues ya vamos a entender un poquitico más de esto. De hecho, yo lo practico de vez en cuando siento que estoy conectada, porque de nada vale obviamente hacer nada físicamente si con el propósito y emocionalmente estamos conectados, ¿cierto? Entonces yo puedo comerme un montón de lechugas y vivir a punta de ensaladas, pero si definitivamente dentro de mí o desde mí no hay un propósito claro y no hay como una emoción consciente también y una intención consciente, pues de nada vale alimentarme de puros vegetales, ¿cierto? De nada vale tampoco sentirme como conectada con los vegetales si yo no tengo de pronto un poco o alimentarme pues de puros vegetales si yo no tengo algo de conocimiento del origen de esos vegetales. Entonces acá todo está relacionado con todo. La pregunta sobre el ayuno era que si el agua también, o sea, era ayuno también de agua dentro de los ayunos intermitentes. Entonces, contéstanos eso. Hay dos. Espérame, yo acá. Bueno, listo. Retomemos. Resulta que los ayunos intermitentes hay de dos tipos, el ayuno fuerte y el ayuno suave. El ayuno fuerte es el que promociona pues el premio Nobel, ¿cierto? Que es solo con agua, es decir, solo se le aporta agua al organismo, que es lo esencial para su funcionamiento. De hecho, el agua es un solvente para todos los tóxicos que deben eliminarse durante el ayuno intermitente. Entonces se debe tomar agua. También hay ayunos que se está promocionando entre algunos terapeutas herbales, que incluye solo tomar bebidas herbales, es decir, infusiones de hierbas
sin ningún tipo de endulcorante. Inclusive Esto como... ¿Cómo? caldos también. Sí, algunos lo hacen con caldos también, caldos vegetales o incluso también, pues, los animales yo no los recomendaría tanto, pero sí, puede ser caldos. La idea es que los caldos como tal no contengan tubérculos o cosas que puedan contener carbohidratos, sino básicamente caldos de aceites esenciales, es decir, solo hierbas que tengan muy poco contenido calórico, porque lo que se busca es bajar la ingesta calórica del organismo casi a cero. ¿Para qué? Para inducir la cetogénesis y reducir la resistencia a la insulina. Es eso básicamente, y reducir los niveles de insulina. Y acá preguntan también que si en el ayuno intermitente se debe evitar para algunas personas. Bueno, algunas personas como tal, a ver, pues ¿quién no debería hacer un ayuno intermitente? Un paciente que esté en una caquexia, un paciente con VIH avanzado, con un cáncer avanzado, que esté pues con pérdida de peso profunda, que esté ya con pues, inestabilidad hemodinámica o deshidratación, desnutrición, pues ya con pérdida de masa muscular, no debería hacerlo, pues es muy peligroso porque es complejo. De resto, casi que cualquier persona puede hacerlo porque es que el ayuno es algo que pertenece a la raza humana. O sea, nosotros desde el Paleolítico, ahí nos pasábamos largas horas sin comer y los pocos recursos que habían se consumían durante la noche. Entonces, eso es lo que se ha visto pues como en la etnoarqueología, que rescata pues los conocimientos del pasado comparándolos con las costumbres de comunidades actuales. Bueno, ahora sí podemos continuar. Entonces, no sé si en cuanto a la dieta keto, pues ya concluimos el tema o tenemos algo más que decir con esto. No, yo creo que podemos concluirlo para pasar a las otras. Pues, o de pronto si hay una pregunta del público. Si tienen una pregunta, nos cuentan. Si no, pues entonces sí me gustaría también que habláramos un poquitico sobre la paleo. Ajá, listo. Entonces la paleo es una dieta que de hecho también está de moda, muy en boga, pero que ha sido desviada, o sea, es decir, malinterpretada. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver lo que es la verdadera dieta paleo, desde los registros arqueológicos, no concuerda con la dieta paleo que están promocionando. La dieta paleo que está de moda, que hacen mucho los fitness, es que se comen unas costillas de brontosaurio de este tamaño, ¿cierto? Mucha proteína animal y muchos vegetales y eliminan los hidratos de carbono casi al 100%, que esa era la dieta de los hombres paleolíticos. En realidad no. Desde la arqueología se ha visto que los hallazgos dicen que la dieta era muy diferente. Por ejemplo, el 60-70% de las proteínas de la dieta provenían de gramíneas y de granos en general, como era el Phaseolus. El Phaseolus es la versión silvestre del frijol actual. Entonces ellos con gran cantidad de granos dentro de su dieta, además de muchos vegetales. ¿Y cómo consumían la carne? La carne la consumían era solo a manera de ritual o en periodos de escasez donde no había más alimentos. ¿Por qué es esto? Porque el ser humano, para la adaptación como tal, y toda especie, tiene no es pereza como tal, eso sonaría pereza, pero sí hay una regla, que es conseguir el mejor resultado con el menor esfuerzo. Eso es parte de las especies. Entonces, como tal, cuando el ser humano tenía tantos alimentos vegetales a su disposición, no iba a gastar 3 días persiguiendo un alce o gastar varias horas buscando un pescado o lo que fuese, sino que simplemente usaba lo que estaba más a la mano. En el momento en que ya veía que hacía falta algo más, pues se emprendía la cacería, pero antes no. También, de hecho, los primeros consumos de carne ni siquiera eran cacería, eran carroñero. Se consumía carne, habían dejado los leones, que había dejado presas, pues presas muertas de cazadores felinos o caninos, y cogía los restos de esas presas para complementar su dieta. Entonces, no tiene nada que ver con esa dieta de carne al por mayor, que de hecho daña los riñones por el alto consumo de proteína, sino que tiene que ver más con un equilibrio con el ecosistema, donde por ejemplo, las comidas rotaban según la temporada. Entonces,
una de las cosas del hombre paleolítico es que él aceptaba al medio ambiente con sus cosechas y lo que venía con la cosecha era lo que consumía, Era o una con la estación, con el... ¿Cómo? que era una ¿Cómo? biodinámica constante. Exactamente, exactamente, había una biodinámica, esa palabra está genial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al establecerse esa biodinámica, el hombre paleolítico tenía tiempos de descanso en su dieta de ciertos nutrientes. Entonces, por ejemplo, la carne no le hacía daño. ¿Por qué? Porque no estaba intoxicándose permanentemente con las toxinas de la carne y estaba absorbiendo sus nutrientes. Entonces, obtenía todo lo bueno, paraba el consumo, se desintoxicaba y nuevamente cuando volvía a consumir su cuerpo estaba limpio. Entonces, era una cosa tan acorde al ecosistema que el organismo como tal se adaptaba y funcionaba a la perfección. Entonces, también ahí se incluye lo que es el ayuno intermitente. Los hombres paleolíticos en ciertas épocas tenían que caminar, por ejemplo, por ejemplo, cuando estaba cambiando la estación, tenían que caminar miles de kilómetros, ir de un lugar a otro para establecerse en otro sitio para la siguiente estación. En esas caminatas caminaban 16 horas, 18 horas, que es más o menos el ayuno intermitente. Al final del día, de la noche, hacían un campamento y armaban y comían solo una vez al día. Al siguiente día dormían unas horas y al siguiente día volvían a emprender camino. Entonces ese ayuno intermitente hace parte de la dieta paleolítica, solo que, como te digo, no es para vivir en eso. Simplemente periodos, ciclos, así como el planeta nos presenta, así tenemos que vivir, con ciclos. ¿Qué ha hecho la globalización? Que tengamos los alimentos a toda hora, 24 horas al día, 365 días al año. Entonces ya se nos volvió ese capricho en que yo quiero comer esto y no es lo que hay. Entonces ya nos hemos vuelto caprichosos literalmente con nuestra dieta y eso a que nos lleva a enfermarnos. Buda lo dice, el deseo nos lleva al sufrimiento. Es así de sencillo. Entonces no sabemos cómo adaptarnos espiritualmente a la dieta. Y es cuando entra el espíritu y la filosofía. Entonces, que hay una cosa también ahí, Ricky, y tú la estás tocando, la conexión con el alimento no solo física, sino energética, emocional, ¿cierto? Y es lo que pasaba también antes, o inclusive en este momento también pasa, cuando se hace un consumo de carne, pero ¿quién es el animal? ¿Cierto? ¿Cómo se está sacrificando? Eso está muy ligado con kosher, ¿cierto? Que bueno, eso es otro tema con el que también podríamos en algún momento tocar, pero es cómo me estoy conectando con eso. En este momento no sabemos ni siquiera de dónde proceden los animales, ni muchas plantas, de qué manera son sacrificados, ¿cierto? Los judíos, o me imagino que en ese tiempo también las personas que tuvieran animales eran sus compañeros de vida, ¿cierto? Y como tal, le honraban, obviamente ese sacrificio, se lo agradecían, y ya hay una conexión totalmente diferente energética con ese recibir el alimento, ¿cierto? Con ese origen y ese proceso como se daba, de vida compartida, de vida digna dentro de alguna forma, y un sacrificio agradecido. Entonces ahí es otro cuento. Aquí obviamente después de la revolución industrial, pues el tema del alimento es antes y después lo que pasó, ¿cierto? Entonces no podemos desconocer, uno, que venimos de estos antepasados que vivían de una manera, dos, que después, ajá, kosher, después vino un proceso de vida totalmente diferente, un ritmo totalmente diferente y una costumbre alimentarnos totalmente diferente desde el mismo ritual, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos ese equilibrio de lo que éramos antes, que ha pasado muchísimo tiempo, de lo que fuimos después, lo que somos ahora y sobre todo en este momento tan importante de quiénes queremos ser a futuro? Porque nosotros mismos construimos el futuro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tenemos que empezar a cambiar ese chip y cómo podemos movernos en ese camino de la mitad entre esto y esto? Sin irnos para ningún lado extremo y conociendo, sobre todo conociéndonos, quién es cada uno de nosotros. Yo no puedo llegar a diagnosticarle, yo no puedo llegar a recomendarle algo sin saber un diagnóstico, sin conocer un poquitico más de la historia de la persona, de ese día a día o cotidianidad de la persona, del entorno de la persona. Uno, porque sería injusto si yo llego a recomendarle, por ejemplo, lo que tú dices,
una dieta totalmente orgánica, ¿cierto? Cuando la persona escasamente puede pagar sus servicios, su arriendo, en fin, y tenemos que ser muy realistas con eso, lo orgánico es mucho más costoso que lo otro, pero cómo de verdad podemos empezar a crear buenos hábitos en nosotros a partir de esa conciencia y a partir del alimento viable, posible y conseguible. Ajá, Continuamos. pues a ver, bueno. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los sembradores orgánicos se están multiplicando a pasos agigantados. Entonces, es hora de tomar conciencia que también comer orgánico no es tan costoso si te lo propones. Ujú. De hecho, por ejemplo, como tal, no hay que consumir pues como todo orgánico, sino saber seleccionar qué es lo mejor y qué tenés a disposición, que tengan sembradores orgánicos, y lo otro, pues recurrir al mercado normal, adaptación, Ujú, ¿cierto? ujú. Eh, una de las cosas es que el comer orgánico también está a la mano de todo el mundo. Si tenés una terraza, si tenés un balconcito, si tenés un espacio donde sembrar, hacelo, porque es que es el futuro de la humanidad. Total. Yo tengo un dicho y yo digo, es que si usted es un ser humano, usted come, y si usted come, pues usted siembra, porque no es justo ni lógico pretender que una fracción de la humanidad pase toda la vida deslomándose, echando asadón, y la otra fracción de la humanidad engordando de cuenta de eso y sin saber los ciclos naturales de la tierra, sin conectarse con la tierra, sin saber qué es lo que se están comiendo. Entonces, para ninguno es justo ni lógico, todos sufrimos con eso. Entonces, Total. es hora de conectarnos y sembrar Ricky, como y tal. sabes qué, con lo que estás diciendo, yo precisamente creo que fue hoy, ayer, no hoy, ahí está todavía en las historias, puse un post, eh, la imagen es una espinaca cosechada en mi casa. Yo tengo los dos tipos de siembra en mi casa. Tengo la siembra afuera, que es en la huerta, ni siquiera una super huerta, es un pedacito de huerta, donde tengo un montón de producción ahí y mi huerta en casa por medio de mis materas, ¿cierto? Por medio de, pues obviamente tengo cosas de todo tipo, cosas de enverdeciendo, de la línea de enverdeciendo, tengo materias recicladas, tengo todo tipo de cosas. Y ahí yo hago experimentos de siembra. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Pues quien no tiene, entonces en ese post yo ponía como un montón de comentarios que me han hecho a lo largo de todo esto, desde sacarle un poquitico el cuerpo, como hacer eso, hacernos responsables de sembrar, hacernos responsables de cuidar, porque es que el tema con las plantas también es el tema del cuidado, ¿cierto? Que se nos volvió en este ritmo, se nos volvió muy dispendioso encargarnos de alguien, sea mascota, sea planta, sea persona, sea nosotros mismos. Entonces creemos que no tenemos el tiempo para cuidar otra cosa. Si ya conmigo tengo suficiente, pues ¿cómo me voy a poner a cuidar otra planta? Pues una planta, pero es un tema de conciencia, es un tema de conexión y es simplemente querer empezar por algo, ¿cierto? Entonces yo les decía, pues ahí yo tenía, ay, pero como en ese balcón me voy a poner a sembrar, ¿cierto? O sea, si tengo un espacio súper reducido, ¿en qué momento va a ser una huerta? Desmontémonos de los conceptos y de lo que nos han vendido, que tiene que ser una huerta, que tiene que ser un jardín vertical, que tiene que ser una alimentación consciente y solamente exclusiva para algunos que tengan capacidad adquisitiva. No, tenemos un montón de posibilidades orgánicas, que el tema del orgánico también es un concepto para reevaluar cómo, qué entendemos como orgánico, ¿cierto? Y lo que tú dices, listo, si no puedo hacer un mercado completo orgánico, entonces yo me ayudo un poquitico con lo que siembro en casa, que así no me vaya a proveer todo el mercado, por lo menos alineo mis huevos con todo el amor del mundo y orgánicamente me hago la salsa de las pastas con el poquito de albahaca que tengo. O sea, tengo por lo menos para poder ponerle más amor a mis comidas, ¿cierto? Y ahí me alimento desde la energía, desde lo energético y desde el origen. Exactamente. Bueno, Ricky, Muy, muy importante. me parece súper importante todo lo que hemos hablado, me parece muy claro como nos lo has explicado, me parece fundamental el tema de no irnos a los extremos y de no dejarnos llenar la cabeza como con información que creemos cierta. Vamos un poquitico más indagando y entendiendo un poco como desde nosotros las cosas. Y ahí me gustaría que tocáramos también el tema de los lácteos, porque a unas personas les hace daño, a otras no, y cómo es todo esto.
Bueno, eso es un tema bien polémico. A ver, hay uno como tal que es que porque a unos les hace daño y a otros no. Eh, el consumir lácteos como tal, que no provienen de nuestra madre, involucra un problema de compatibilidad biológica, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que al consumir leche de otra especie, pues hay reacciones que no se deben dar. Y fuera de eso, en nuestro mismo organismo hay un programa genético que hace que nosotros estemos diseñados para no consumir leche luego de los 3 años. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Para poder digerir la leche necesitamos tener lactasa. La lactasa es una enzima que digiere la lactosa, que es un carbohidrato presente en la leche. Esa lactosa como tal, si no tenés la enzima para digerirla, se vuelve un problema dentro del organismo y produce flatulencias, las bacterias proliferan a partir de ella y se vuelve pues un problema de intolerancia total, Ujú. porque a algunas personas les cae y a otras mal. Entonces ya ahí vamos nuevamente al pasado, a la arqueología, y nos vamos a dar cuenta que es que hubo comunidades y poblaciones y bueno, desde la antropología hay una cosa que supuestamente las razas no existen, ¿cierto? Pero voy a usar el término raza como para que la gente entienda, ¿cierto? O sea, o variaciones genéticas, Ujú. digámoslo así. Pero entonces, ¿qué pasa? Las razas, digámoslo, porque utilicémoslo un término genérico, si me ve algún profesor, perdóneme el término. Pero entonces las razas como tal son unas variantes que lo que dan es adaptaciones a los diferentes climas donde se desarrollaron. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en las razas nórdicas, lo que son los arios, los blancos, pues estuvieron mucho tiempo en la parte del norte de Europa y allí desarrollaron una cultura de pastoreo y ganadería muy importante. Entonces llevan muchos miles de años, casi que 10.000 años desde que empezó el neolítico, el paleolítico neolítico, empezaron ellos este pastoreo. Entonces llevan 10.000 años de adaptación donde su estómago está más adaptado a producir lactasa casi que durante toda la vida. Ujú. Mientras que hay comunidades donde no había ganadería ni pastoreo, como son las comunidades americanas, donde estas personas hace 400 años apenas o 500 tuvieron contacto con la leche. Entonces son 10.000 años de adaptación versus 400 años. Estas personas a duras penas tienen la lactasa durante sus primeros años de vida, luego a los 3 años se corta su producción de lactasa. ¿Por qué? Porque no están diseñados genéticamente para llevar una dieta rica en lácteos luego de su infancia. Ellos solo toman leche materna y ya. Ujú. Entonces, ahí el problema, que como estamos en un mundo globalizado, lleno de inmigrantes, ya no sabemos quién tiene cuál tendencia genética en su organismo, pues somos una mezcla todos. Entonces ahí se da la heterogeneidad de que hay gente que toma leche y le hace daño, otros no, y ya ni siquiera se puede generalizar por razas. ¿Por qué? Pues porque hay personas que pueden ser blanquitas, pero su tatarabuelo por allá era indígena, y tal vez tienen la misma intolerancia a la lactosa que su abuelo, que no desarrolló lactosa, y ellos tampoco, a pesar de que sean blanquitos y tengan un abuelo español. Ujú. Entonces, esa es la cuestión de la leche. Otra cosa es que la leche como tal, pues ahí hay un problema que es muy discutido, que es por qué cambió el ser humano. ¿Por qué pasamos de ser libres, nómadas, de no tener guerras, de alimentarnos bien en el paleolítico, de ser libres literalmente, a empezar unos sistemas de esclavitud y violencia en el neolítico que terminaron dando paso pues a la civilización actual? ¿Eso a qué llevó? A que la dieta cambiara y nuestro estilo de vida cambiara. Ujú. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que sucede cuando las costumbres pasan de ser una adaptación de la especie, como era en el paleolítico, donde éramos libres, pues el consumo de leche era casi nulo. A duras penas hay vestigios por ahí del consumo de leche ritual, que era como absorber la energía de una madre a través de una vaca, pues cosas que eran rituales como tal, y que se hacían pues muy de vez en cuando, o en casos de escasez también. El hombre, como siempre, ha propendido por la supervivencia. Entonces, pues, si no había más, pues tomaban leche.
exactamente ese es el origen que se le atribuye a por qué se tomó leche de un animal, por supervivencia. Pero el consumo de lácteos se ha vuelto es una cultura ya, donde la globalización nos ha llevado a querer tener todos los días 3 vasos de leche, una porción de queso, 3 cucharadas de arequipe, queso cheddar dentro de mi pastel y, ¿por qué no?, queso mozzarella con un panzerotti. Entonces, ese exceso nos ha llevado a, ¿qué?, a un exceso de caseína. La caseína es una proteína que es cancerígena dentro de los lácteos y como comemos en esa manera, acumula y nos da cáncer. No es que el lácteo sea, sino que es la forma de consumo tan desmesurado que tenemos. Ese es el problema. Bueno, ahí tengo un aporte yo para hacer y es el tema del ghee, ¿cierto? Que me encantaría, no lo voy a tocar acá ni me voy a extender, pero me encantaría también que ustedes lo consulten un poquitico quienes no lo conozcan, porque es una forma también muy casera, muy fácilmente se puede hacer en casa un ghee y es una, pues más allá de la mantequilla clarificada, es una mantequilla que aporta muchísimo porque obviamente neutraliza todo esto, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí lo dejo como acote. Y pasando entonces de eso, Ricky, y ya como un poquito como concluyendo, porque nos vamos acercando a la hora, ¿tú tienes ahí hora exacta? En este momento, a ver, yo voy a ver si esto... las 5:45 son. 5:45, bueno, tenemos todavía 15 minutos, yo creo. Eh, ¿Cómo podemos hacer entonces esa combinación, esa rotación óptima de nutrientes para que dependiendo de, bueno, hay una cosa que yo también les quería como complementar ahí, y es que somos no solamente diversos por esa ramificación de raza, ¿cierto? O historia pues que traemos detrás, sino también porque pues a partir de eso también cada uno está compuesto pues por su ADN y ARN, pero también el tema de la composición bacteriana en nosotros es demasiado decisivo, ¿cierto? Demasiado relevante. Y eso es inclusive mayor porcentaje que el ADN. Entonces, obviamente nos va a ser diferente los unos a los otros. Podemos ser inclusive en una misma familia hermanos y yo voy a ser mucho más receptiva a unas cosas que mis otros hermanos. De hecho, a mí me pasaba con la carne. Yo no soy vegana ni vegetariana porque no he tomado la decisión en ningún momento. Sinceramente no sé por qué. No sé si por esa condición mental mía que no quiero encasillarme en las cosas, ¿cierto? Y porque también he tenido deficiencia en algún momento de vitamina B, en fin, tengo que indagar un poco más, pero desde pequeña yo tenía, ¿cómo? Bueno, dale, seguí. Bueno. Es que nos falta vegana y vegetariana. Ahí vamos a hablar de eso. Entonces con ese. Entonces, yo desde pequeña no sentía gusto por la carne. A mí la carne siempre me ha sabido a sangre. O sea, en realidad yo la como no por disfrute, sino por alimentarme, ¿cierto? Porque a veces sí he sentido que mi cuerpo necesita como otro tipo de proteína. Pero la mayor parte de mi dieta es a partir de plantas, granos y cereales. Y me encanta, o sea, lo disfruto impresionante y desde siempre he sentido fascinación y gusto por todo esto, por lo integral, por todo lo que tiene cereales, me fascina. Pero viene conmigo. Mis hermanos han sido totalmente carnívoros. Las personas, casi todas las personas que me han rodeado son más carnívoras que cualquier cosa. Entonces, miren la diferencia. Es verdad, es que, bueno, ahí viene lo que bien que tocaste ese tema porque nos da paso a lo que son ya las otras 2 dietas, la vegana y la vegetariana. Bueno, vamos a definir brevemente. La vegetariana sería la dieta que incluye algo de lácteos y huevos y vegetales, pero no comen nada de carnes o tejido vivo. Y los veganos que no incluyen nada que venga de un animal, entonces no comen ni lácteos, ni huevos, ni nada que se le parezca. Solo vegetales que sacan de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí también hay, como dice Buda, los extremos son malos, debemos hallar el camino medio. ¿Qué es lo que pasa? A ver, nuestra adaptación como especie desde hace
3.6 millones de años tenemos registros que el Australopithecus afarensis consumía carne de pequeñas presas, consumían lagartijas, consumían cosas así, pequeñas presas. ¿Y cuándo las consumían? Cuando no tenían muchos vegetales a disposición. Era algo esporádico, ¿cierto? Si vamos a ver ese tipo de adaptación desde hace tanto tiempo, es obvio saber que, o sea, y si vemos, por ejemplo, nuestro aparato digestivo, tiene muchas adaptaciones pues, para consumir carne. ¿Qué es la cosa? Lo que aducen los veganos y los vegetarianos que dicen, no, es que nuestro aparato digestivo es muy largo para ser el de un carnívoro, ¿cierto? Pero tampoco es tan largo como para ser el de un vegano, un vegetariano, como es una vaca, que tiene 3 estómagos, que tiene un intestino que mide como 20 metros. Es muy diferente. Entonces nosotros estaríamos en el paso medio entre el intestino de un carnívoro que mide 1 metro hasta el intestino de un vegetariano real como una vaca, que es mucho más largo que el de nosotros y tiene diferentes adaptaciones que no tenemos nosotros, que se parece más al intestino de un carnívoro. Entonces, si vamos a ver desde la parte fisiológica, tenemos adaptaciones tanto de vegetariano como de carnívoro. ¿Qué quiere decir? Somos omnívoros. Es una verdad pues, que hace mucho tiempo está. ¿Cuál es el problema? La forma de alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos vas a quitar toda la carga alimentaria que traes dentro de tu genética, que sabe que de vez en cuando consumís carne hasta un 0 absoluto, ¿qué pasa? Tus genes van a reaccionar. O sea, mucha de tu fisiología está basada en eso presupuestado que va a ser tu conducta alimentaria. Entonces no puedes ir de ese a un 0 absoluto. Si tal vez vos tenés un árbol genealógico que compruebe que desde hace 3000 años vos perteneces a una familia de India donde solo se consumen vegetales y ya están adaptados a eso durante 3000 años, vaya y venga, hazlo. Y también, pues, si está en la libertad de cada uno, optar por cada dieta. Pero que desde el punto de vista adaptativo y biológico sea correcto hacerlo, ahí quedan dudas literalmente. Puede que entonces, como tal... a otros no. ¿Cómo? Que pueda que a uno les funcione y puede que a otros no. De hecho, hay muchas personas que han tomado la decisión, inclusive no de la noche a la mañana, sino en un proceso que tienen que devolverse también por el tema de salud. Exactamente, sí, tal vez haciendo un proceso adaptativo del organismo puedan llegar. Entonces, y hay personas que, bueno, les sienta bien. Tal vez, por ejemplo, en ciertas patologías, por ejemplo, el cáncer como tal, es súper demostrado que tanto el consumo de azúcar como el consumo de carne y lácteos lo empeora. Entonces, pues una dieta vegana para un paciente con cáncer, por ejemplo, es perfecta. No porque sea lo mejor para su organismo, sino porque su organismo en ese momento está en un estado que no necesita esas proteínas. Pero no es porque sea lo adecuado pues para toda la vida, ni porque fuese el diseño de esa persona. Como un método. Tal vez Ajá, exactamente, un método de choque. Tal vez, probablemente la persona que tiene ese cáncer antes consumió demasiada carne. Entonces, como tal, lo que se está detoxificando todo lo que ya había consumido. Entonces, el vegetarianismo y el veganismo como tal me parecen buenos en el punto de que, por ejemplo, personas que tienen patologías, en la diabetes, por ejemplo, también se benefician mucho algunos con este tipo de dieta, sobre todo cambiando el tipo de carbohidratos, pasando a carbohidratos no altos en calorías y gluten, como es el trigo, sino consumiendo pues carbohidratos como el ñame, la mandioca, el plátano y todos estos carbohidratos que son como tan tradicionales de nuestra tierra, que son tenidos como por debajo en la cultura, pues como de, eso se come por allá en un pueblo, eso no lo como yo, y de hecho son fuentes de carbohidratos mucho más sanas para nosotros que lo que estamos consumiendo actualmente en el mercado. Y que mira que es muy loco porque las nuevas propuestas, por ejemplo, de cocina artesanal o pues o folk o cocina de autor inclusive pues como muchas veces se conoce, están incluyendo estas propuestas y estos Claro, no, es que eso es lo que... desde lo más rebuscado hasta lo más común que lo pasábamos por encima buscando lo más rebuscado, ¿cierto? Ajá, exacto. Exactamente, es más, como tal, la incursión en la cocina, yo digo que es un paso fundamental en que las personas descubran una nueva dieta. Entonces todos deberían, eso
eso como tal no solo los chefs lo deberían hacer, sino todos, cada ser humano empezar a jugar con nuevos ingredientes, a aventurarse, a explorar, ve, voy a comprar esto en el mercado, lo hago, qué tal me sienta Claro. en mi organismo. Muchas personas que llegan y hacen un experimento culinario y se dan cuenta que se les mejora alguna patología de cuenta de un experimento. Total. Y pasa muchas veces. Inclusive, sabes que yo propongo cuando, pues cuando estamos hablando de plantas o cuando hago los talleres de herbalismo, en fin, porque hay una pregunta siempre que me la hacen y es cuando una persona no ha tenido como contacto con las hierbas, ¿cierto? Sea a nivel de, no sé, infusión, que puede ser tan simple, pero hay personas que no les gusta la infusión o que no han tenido el hábito de la infusión. Me preguntan con qué hierbas empezar, ¿cierto? Y para mí, de verdad, lo primero para hacer un relacionamiento desde el alimento, desde lo que, con lo que yo me voy a relacionar, sea energética, física, emocional o lo que sea, es qué me está rodeando, qué me rodea. O sea, ¿dónde he estado yo la mayor parte de mi vida, ¿cierto? ¿En qué territorio? ¿Y qué rodea este territorio? Entonces, un ejercicio tan fácil, vaya, dele la vuelta a la manzana o vaya, salga a caminar por ahí y mire mira que te acompaña. Entonces, me acompaña, no sé, pues muchas veces no conocemos las malas hierbas, ¿cierto? O las malezas, pero entre esas malezas que hay alrededor de la cuadra, nos está diciendo un montón de cosas, qué tipo de plantas o qué tipo de cosas está pasando ahí en el suelo, ¿cierto? O qué plantas te ha acompañado desde pequeño. No, yo me acordaba que desde muy pequeño mi mamá me trataba los cólicos con la canela, ¿cierto? O me acompañaba la manzanilla porque mi mamá me la daba para el sueño o para la tranquilidad, o en mi casa se usaba esto. Listo, empecémonos a acompañar entonces de lo que hay en el territorio, de lo que tú decías también, lo que hay en ese momento en cosecha, ¿cierto? En temporada, el alimento de temporada. Y pues principalmente, obviamente, alimentos colombianos o en este caso, Sí, pues alimentos de Antioquia. exactamente, Caro, sí. Sí, muy importante eso. La adaptación también es desde ese punto. Sí, el consumo local, el consumo de lo que... Porque mientras más fresco y más cercano haya sido producido un alimento, es mejor para el organismo. Entonces, como tal es eso, propender por un consumo local, por recetas autóctonas, por volver a las raíces, literalmente. Ya entender que este mundo globalizado está muriendo, ya murió, de hecho, ya es una... está agonizando literalmente, gracias a Dios. Sí, Entonces, es muy duro porque es un trance duro, pero es el sí, principio. pero tenemos que abrazar todo con alegría, tenemos que abrazar, podemos, o sea, vos decidís, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces sí, nos vienen cosas duras y todo esta cosa, bueno, todas estas cosas, pero es una transición que necesitamos y que según nos adaptemos y según el amor que tengamos, sobreviviremos. Y que, Entonces es cuestión de despertar. y que por más que peleemos con las teorías de conspiración o de lo que sea, o sea, este cambio empieza es orgánico, ¿cierto? Sí o sí, cada cierto tiempo Ajá. la tierra se tiene que regenerar. Cosas pasan Exacto. en las especies que hayan en ese momento dentro de la Tierra. Entonces, si es algo más grande que nosotros, más poderoso que nosotros, que está pasando, obviamente detrás de esto, como hablábamos la vez pasada, hay conspiración, estrategia, un montón de cosas como humanidad, pues nada, abracémoslo o por lo menos veámoslo de frente y tengamos la certeza de que este es el principio de lo que se tenía que hacer hace mucho rato. Exactamente, sí, estábamos era pasados de tiempo, la verdad, porque sí, el tiempo se acabó y la verdad el planeta sí exige cambios adaptativos en todas las especies para poder seguir la línea evolutiva, la línea de existencia, porque no hay de otra. Es algo fundamental y que lastimosamente pues para muchos se ve catastrófico, se ve malo, pero entonces ahí yo digo, uno escoge qué lado ver. Así como se puede ver el lado catastrófico y asustarse ante eso, también se puede ver una luz, porque la verdad el mundo no venía bien. Tal vez algunos estaban acomodados en la comodidad de ese mundo, pero tal vez estaban perdiendo muchas cosas que en su vida valían. Entonces es hora de ver que se estaba perdiendo y abrazar esas cosas que surgen.
Total, total. Acá dice Selva Siger que volver a las raíces, a los tubérculos y sobre todo a las raíces, que a eso me refería también como con volver al territorio y estar muy conscientes, muy atentos y muy despiertos con en qué momento estamos, dónde estamos, con quiénes estamos, ¿cierto? Y para dónde vamos Ajá. o para dónde queremos de verdad que esto vaya. Ricky, yo creo que se nos acaba el tiempo, no quiero que se corte de un momento a otro. ¿Cuánto tiempo tienes ahí? ¿Qué tiempo nos queda? A ver, yo veo, son las 5:59. Bueno, yo creo que vamos terminando porque me conecté a las 5:01. Entonces, vamos terminando para podernos despedir. Muchísimas gracias a todos. Ricky, muchísimas gracias otra vez a ti, a quienes nos acompañaron hasta el final, a quienes nos ven ya después, obviamente, de que este en vivo pase, va a quedar aquí en el Instagram TV de Enverdeciendo. Y bueno, espero compartir contigo otros espacios. Si tienen preguntas, Claro que si tienen comentarios, nos escriben directamente por Enverdeciendo con S, @Enverdeciendo con S, por acá por donde nos están viendo. Y si saben que le interesa eso de lo que hablamos hoy a alguna persona, también les pido que lo compartan. Un abrazo grande, listo. que estén muy bien. Feliz Chao. tarde. Por aquí nos vemos. Chao. Chao.